Perfecto, bueno, sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy correspondiente a síndrome intersticial. Vamos a dar inicio pues a estos módulos que hoy nos competen abordar con respecto a la radiografía de tórax. Yo sé. Cuando fue para clase, él dijo, bueno, sí, que fuera, pero Pedro tampoco llegó para clase. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces el tema que hoy vamos a abordar es patrón intersticial. Esto es un tema bastante largo, pero súper importante. La mayoría de las patologías de origen neumónico vírico se asientan en este tema. Ahorita, bueno, con el contexto pandémico que nos aborda, pues tenemos bastantes hallazgos imagenológicos sugerentes de patrones intersticiales por el mismo comportamiento de la neumopatía por COVID-19. Entonces es un tema bastante importante y creo que es necesario que sepamos reconocer las características radiológicas de este patrón para que podamos llegar a diagnósticos bastante acertados. Entonces, bueno, ya para los que me conocen y para los que no, mi nombre es Manuel Ceballos, yo soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. También hice su especialidad en mastología. Entonces, bueno, para el día de hoy vamos entonces a comenzar con esta clase de suma importancia, como lo es el patrón intersticial. Primero que nada debemos definir qué es el patrón intersticial. Y no es más que la condensación pulmonar en la que se produce líquido o edema o infiltración celular, fibrosis o sangre a nivel del espacio intersticial. Recordar que no solo el espacio intersticial tiene varios componentes o varias estructuras que de alguna forma debemos conocer de dónde a dónde van, qué relaciones tienen, más o menos el tamaño, para que así podamos conocer, ¿verdad?, cuál es el espacio afectado. Evidentemente, la tomografía de alta resolución es el estudio por imágenes para detectar con mayor precisión cuál es el espacio lobulillar o intersticial que está afectado. Sin embargo, en la radiografía siempre es bueno que ustedes también sepan reconocerlo y para eso hay que conocer la anatomía. Tenemos entonces un intersticio interlobulillar, como su nombre lo indica, está entre cada uno de los lobulillos. Sabemos que el lobulillo pulmonar es la unidad más pequeña de toda la estructura del campo pulmonar. Está separado uno de otro a través de tejido conectivo. Entonces, dentro de los mismos hay una gran cantidad de estructuras o de porciones que se denominan acinos pulmonares. Este acino, pues, está en la porción del parénquima distal al bronquio y casi siempre, o mejor dicho, siempre está asociado o está en relación directa con estructuras que son los bronquiolos respiratorios. Entonces, para que vean de mejor forma, esto sería más o menos la unidad y fíjense que donde están estas estructuras más redondeadas hacia las porciones más distales, estaría realizándose entonces lo que conocemos como el intercambio gaseoso. Entonces, fíjense que tenemos varios tipos de intersticios. No solamente es el intersticio interlobulillar, que como su nombre lo dice, está entre un lobulillo y otro. Está también el intersticio intralobulillar o endolobulillar y tenemos también un intersticio denominado peribroncovascular. Y otro que, bueno, primero que todo el intersticio peribroncovascular lo vamos a conseguir casi siempre en una disposición central en el campo pulmonar. Mientras que tenemos también otro que se denomina intersticio subpleural que lo vamos a conseguir más hacia la periferia. Ok, teniendo en consideración este espacio anatómico bastante breve, podremos entonces entender ya un poco acerca de cuáles son, en qué consisten las lesiones intersticiales y de qué tipos hay.
Ok, la primera que tenemos es las de tipo localizadas. Entre esas tenemos lo que son los nódulos y las masas. Luego tenemos también las infiltrativas difusas. Hoy vamos a abarcar las dos tipos de lesiones intersticiales. Las más importantes son las infiltrativas difusas, y no importancia en el sentido de menospreciar las localizadas, sino de que son las más frecuentes. Digamos que de 10 lesiones intersticiales, 8 lesiones son de tipo infiltrativas difusas. Entonces, entre esas, bueno, vamos a estudiar lo que sería el patrón miliar, o también denominado patrón micronodular, el patrón lineal, también denominado reticular, lo van a conseguir en las literaturas también como reticular, el panal de miel o panalización, y el mixto, o también llamado retículo nodular, que no es más que la combinación entre el miliar y el lineal. ¿Ok? Entre las localizadas, bueno, ya como les mencioné, los nódulos pulmonares y las masas son el protagonismo lo asumen las localizadas, todos tipos de lesiones. Entonces, tenemos que en los nódulos estaría la diferencia más fácil con las masas, es que en los nódulos pulmonares miden menos de 3 centímetros, mientras que las masas pasan de 3 centímetros de diámetro. Ya después vamos a tener varios datos porque no siempre vamos a tener una regla para medirlo, pero siempre vamos a tener unos tips bastante importantes para diferenciar uno de otro. Ok. ¿Cuál es entonces el primer tipo de lesión intersticial localizado? Los nódulos. ¿Qué son los nódulos? Porque muchas veces, ok, escuchamos, mira, tiene un nódulo pulmonar solitario, pero realmente ¿es un nódulo o es un vaso que fue cortado de manera tangencial axial y pues se observa como una imagen o una opacidad redondeada? Entonces, no toda imagen redondeada radiopaca es un nódulo. La primera forma de poder diferenciar un nódulo de un vaso es que el vaso siempre va a tener un bronquio acompañándolo. Es decir, una lesión radiolúcida, bien redondeada, circunscrita, al lado de esa imagen que ustedes ven radiopaca. Eso determina un signo que ya después lo vamos a ver, que se llama signo del gemelo o el signo del antifaz, y literalmente ocasiona un lente. O sea, pareciera un lente negro y uno blanco, obviamente porque está acompañando una estructura a la otra. Cuando ustedes no vean ese signo, es decir, que el nódulo sea completamente radiopaco, sin ningún tipo de estructura tubular radiolúcida adyacente, entonces ahí sí podemos darle la categorización de nódulo. Entonces, por eso se denomina así, como pequeñas opacidades redondeadas de márgenes bien definidos. El nódulo pulmonar solitario es el tipo de diagnóstico que nosotros vamos a establecer radiológico en un primer momento. Recuerden que los nódulos pulmonares solitarios, o sea, tienen una gran variedad de diagnósticos diferenciales. Tenemos entre los más frecuentes el granuloma, también podemos conseguir amartoma, un nódulo también puede ser, eso en el caso de los benignos, pero también puede ser de morfología sospechosa, que nos oriente pues a algo más maligno, como por ejemplo un carcinoma o un ADC broncopulmonar, etc. Entonces tiene una variedad de presentaciones que vamos también a ir desarrollando. Los nódulos pulmonares no siempre están solos, también pueden estar en grandes, pueden ser múltiplos en número de cantidad, ¿ok? Entonces podemos conseguir uno solo, así como podemos conseguir múltiples. Entonces, esto nos va a orientar, uno nos va a orientar a una impresión diagnóstica radiológica y la otra también. Generalmente cuando los nódulos pulmonares son múltiples, ustedes siempre piensen mal. Eso se puede ver, hay filtraciones generalmente secundarias, hay que averiguar si el paciente tiene, pues, en el caso, un hepatocarcinoma o un CA de mama, que, bueno, son principalmente los sitios más comunes de migración. Ok, el nódulo pulmonar solitario se define como una opacidad discreta, bien marginada. Cuando se dicen bien marginada es que los bordes son bien circunscritos, que puede ser redondeado u oval, y que el diámetro es menor o igual a 3 centímetros. Esto, lo más importante que ustedes se van a llevar el día de hoy, es
el diámetro para yo poder entonces, digamos, diferenciarlo de una masa. Lo primero es que debe ser entonces menor o igual a 3 centímetros de diámetro, que está completamente rodeado por parénquima pulmonar. Generalmente los nódulos pulmonares no tocan el ilio ni el mediastino. O sea, siempre están, valga la redundancia, dentro del campo pulmonar. No se asocia a adenopatías, ni a atelectasias, ni a derrame pleural. Es lo normal. O lo común. Tenemos también que describir ciertas características del nódulo pulmonar. No es solamente identificarlo, es también estudiar el comportamiento del mismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, primero que todo, debemos conocer el tamaño, porque el tamaño nos va a ayudar, como ya se ha mencionado, a diagnósticos diferenciales con las masas pulmonares. Primero el número también, segundo el número, porque si es único o si es múltiple, nos va a orientar también a otros tipos de entidades. La localización, recuerden que siempre es preferible pedir la proyección lateral, porque a través de la misma podemos identificar con mayor certeza dónde se encuentra el nódulo pulmonar, la apariencia de los bordes, siempre también, porque muchos nódulos pulmonares pueden ser de bordes lisos, pero hay otros que tienen tendencia a espicularse o tienen tendencia más bien como a adoptar una cola pleural. Todo eso son indicios de malignidad. Entonces siempre es necesario conocer los bordes. Si hay cavitación y el crecimiento. ¿Por qué el crecimiento? Bueno, para eso, a todo tipo de lesión nodular pulmonar se le debe sugerir estudios controles. Es decir, el paciente, ustedes logran identificar un nódulo pulmonar solitario, lo normal es que ustedes le soliciten luego un estudio control anual para saber si ese nódulo, mira, creció, desapareció en el tiempo o al contrario, se malignizó. Entonces, todo esto es, digamos, la conducta que debemos seguir cuando veamos o cuando sospechemos de un nódulo pulmonar solitario. Aquí les traigo una variedad de nódulos. Fíjense que, tal como lo señala acá, el comportamiento del nódulo puede ser variable. Puede tener tanto lesiones en su interior, como por ejemplo esta primera imagen, el número 1 señalado, que tiene calcificaciones en su interior. Fíjense que no es un nódulo completamente homogéneo, sino que en su interior tiene ciertas imágenes de aspecto cálcico que nos puede sugerir amartomas. Es decir, el amartoma tiene, entre esas características, tiene un signo que se denomina el signo de palomitas de maíz, que no es más que la presencia de calcificaciones en su interior. Entonces, cuando ustedes vean un nódulo pulmonar solitario, vean que no tenga ningún tipo de opacidad en su interior que nos haga sospechar de que sea una amartoma. También hay nódulos que pueden tener otros bordes, como por ejemplo, fíjense, ese lo tiene bien definido y bien marginado con respecto al parénquima, pero hay otros que no. Hay otros que lamentablemente tienen espiculaciones o son de bordes estrellados. Cuando ustedes vean eso, sospechen que esa superficie está con tendencia a invadir. Entonces, esto fue característico en un paciente con un adenocarcinoma primitivo. Tenemos también otras lesiones que tienen tendencia a umbilicarse. Fíjense, este nódulo no es completamente circunscrito, sino que en su aspecto superior hay una tendencia como a vaginarse, vamos a verlo así, a hundirse, y este tipo de lesiones o de umbilicación también pueden ser sospechas de lesiones malignas. Esta característica de umbilicarse es muy frecuente verlo en los carcinomas epidermoides. También tenemos otros signos, como el signo de palomitas de maíz, que nos indica benignidad. En el caso de los amartomas, también tenemos un signo de malignidad, como lo es el signo de la cola pleural. Este signo de la cola pleural no es más que una prolongación de la misma lesión nodular que se va o se extiende o se dirige hacia la convexidad, tal como lo señala acá la flecha negra. Fíjense que aquí tiene, no solamente el nódulo está acá solo, sino que tiene un compromiso, tiene
una relación directa con la pleura a través del mismo signo. Entonces, 4 tipos de lesiones nodulares pulmonares solitarias que probablemente puedan a veces verse así, y fácilmente nosotros establecemos el diagnóstico, así como no lo vamos entonces a observar así, sino que vamos a ver su paso previo. Y su paso previo, por lo general, es un nódulo bien definido, bien circunscrito, que pues ustedes creen que de repente no se vaya a convertir o no se vaya a malignizar, y pues miren, resulta que podemos, digamos, abordar a tiempo al paciente con controles anuales. Lo más frecuente, como ya les he dicho, puede ser un granuloma calcificado. Eso lo vamos a ver en el 50-60% de los casos. Pero fíjense que de un 10 al 30 puede convertirse en un carcinoma broncogénico. Un 3 al 10% puede ser incluso una metástasis solitaria. Y también pueden existir otros diagnósticos muy parecidos a los nódulos pulmonares solitarios de tipo granuloma, que pues es benigno, como por ejemplo el quiste hidatídico o el adenoma o inclusive el mismo amartoma. ¿Ok? Menos frecuente, sí, también podemos conseguir que el nódulo pulmonar solitario se comporte de otra forma, pero no es lo común, como por ejemplo desarrolle un carcinoma broncoalveolar o un quiste broncogénico o un infarto de un segmento muy particular. Eso todo puede sugerirnos que se trate de o se vea pues como una lesión nodular. Incluso hasta el líquido pleural encapsulado. La diferencia es que el líquido pleural encapsulado es un poco más grande, pues, o sea, ya adopta una morfología fusiforme. Y también los abscesos, aunque el absceso también tiene algo típico que lo hace característico, disculpen, que es un grosor de la pared bastante importante, inclusive puede pasar de 3 milímetros de grosor parietal, ¿no? Entonces, todo eso, importante que lo sepamos porque podemos entonces describir de mejor forma la lesión nodular. Bueno, en este momento está entrando el doctor Palermo, gran neumonólogo y radiólogo, que bueno, también nos va a acompañar el día de hoy en esta clase tan importante. Doctor Palermo, bienvenido. Ok. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Ok, bueno. Entonces, aparte de toda esta gama de causas muy frecuentes y poco frecuentes, es necesario, esto es más que todo algo para que se lo lleven, pero siempre importante que lo puedan precisar y se lo lleven en cuanto a la parte teórica. Esto también se los coloqué a especie de teoría, léanlo con calma, más o menos no solo qué anamnesis, sino qué antecedentes tiene el paciente, para que ustedes entonces, partiendo de allí, puedan orientar a ese nódulo pulmonar solitario a un apellido más específico. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro, lo que les mencionaba del control, ¿no? Fíjense que en esta primera imagen muestra un nódulo, o lo describimos generalmente en la radiografía como a nivel del tercio superior del campo pulmonar derecho, del parénquima pulmonar derecho, o proyectado sobre el lóbulo superior derecho, una imagen radiopaca redondeada de borde bien circunscrito que determina una interfase bien definida entre el parénquima pulmonar y la lesión en sí, con un diámetro menor a 3 centímetros o aproximadamente 3 centímetros de diámetro, correspondiente a un nódulo pulmonar solitario. Entonces, ¿qué pasa? Se realiza un estudio 2 años más tarde, donde fíjense que el nódulo comienza a presentar ciertos cambios. O sea, se comienza a comportar de igual manera, sigue manteniendo los bordes bien definidos, pero se empieza digamos, a mostrar con calcificaciones intranodulares. Posteriormente se realiza también otro estudio control, en donde pues ya fíjense que aquí en este caso es algo muy particular, porque probablemente esta lesión, que fue un granuloma tuberculoso pulmonar, se mostró igual en el tiempo. No hubo malignización, no hubo cambios
o sea, en el comportamiento, no se extendió, no apareció un nuevo nódulo, sino que al contrario se mantuvo igual. En cambio, hay otras lesiones, como por ejemplo esta, que es la imagen típica de nódulo, aunque ya por el tamaño, más que nódulo, podríamos ya pensar en que eso se está convirtiendo o ya es una masa pulmonar por el mismo tamaño. Las masas pulmonares son muy frecuentes encontrarlas en el caso pues de los adenomas intrabronquiales. Aquí la literatura lo describe como nódulo, pero recuerden siempre el diámetro radiológico considerado para poder decir esto es nódulo y esto es masa. Aquí también, bueno, otra imagen. Recuerden siempre que no debe existir el signo del antifaz o el signo del gemelo. El signo del gemelo, ustedes recuerden que se va a observar de esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos una primera imagen que corresponde, suponiendo que sea el nódulo pulmonar solitario, pero cuando ustedes ven, fíjense que tiene otra imagen adyacente, otra imagen subyacente, que es completamente radiolúcido. Cuando ustedes vean este signo, esta forma o esta morfología, descarten que no se trate del corte tangencial transversal de un vaso pulmonar, que es muy frecuente. Entonces a veces lo vemos, lo pasamos desapercibido, o al contrario, hacemos falsos negativos, decimos, mira, eso puede ser que no sea nódulo, porque probablemente así se ve un vaso, sí, pero entonces no nos estamos enfocando en el signo del gemelo, del antifaz, y por lo tanto entonces mandamos al paciente para su casa con tremenda lesión nodular que puede entonces tener un porcentaje importante de malignizarse. Entonces siempre estén pendientes que tenga ese signo. Aquí, bueno, fíjense otra de las imágenes particulares del nódulo pulmonar. Recuerden siempre los bordes. Muchas veces vamos a conseguir bordes lisos, bordes finos, pero otras veces lo podemos conseguir como este. Y cuando esto pase, siempre sospechen de que esto se trata de un carcinoma que posiblemente está comenzando, está incipiente, pero fíjense que en este caso tiene bordes que tienen como cierta tendencia a estrellarse, más que todo hacia el aspecto medial. Entonces, cuando ustedes vean estas lesiones, no lo vayan a diagnosticar, mira, eso puede ser un carcinoma broncogénico, o sea, no lo digan, pero coloquen siempre que es una lesión nodular o un nódulo pulmonar solitario con características altas de sospecha. ¿Qué van a hacer si ustedes observan una lesión de este tipo? Tomografía de alta resolución, corte fino y con contraste endovenoso para poder precisar, bueno, eso ya sería trabajo de nosotros los radiólogos, poder identificar a través de ciertas categorizaciones internacionales, saber si ese nódulo es sólido, es subsólido, tiene ciertos comportamientos intraquísticos, entonces poder precisar de mejor manera antes, obviamente, de someter a un paciente a una biopsia que evidentemente pues un tratamiento, un diagnóstico bastante invasivo. Ok. Entonces, lo que les mencionaba del signo de cola pleural o también llamado apéndice pleuropulmonar, también lo van a conseguir así en otras literaturas. El apéndice pleuropulmonar, vuelvo y les digo, siempre estén pendientes porque no es más que una comunicación que va a haber entre el nódulo y la convexidad del campo en estudio. Entonces, si ustedes ven que la lesión nodular está sola, pero posiblemente ustedes digan, bueno, eso es típicamente benigno. ¿Por qué? Tiene bordes lisos, definidos, es un granuloma calcificado. Ok, pero si ese granuloma que ustedes ven que está calcificado tiene un importante signo de la cola pleural, recuerden que este es un hallazgo de malignidad, de sospecha. Entonces, en esos casos siempre hay que descartar la presencia, pues, de carcinomas. Ok, ok, ahora los nódulos pulmonares ya los estudiamos de manera única, como ya los acabamos de ver, pero también hay una presentación que son los nódulos pulmonares diversos, múltiples, hay variados, distribuidos de manera difusa sobre el parénquima pulmonar. Cuando ustedes observen eso, hay que pensar,
primero descarten lo malo. ¿Qué es la principal causa de nódulos pulmonares múltiples? Las metástasis. Pacientes que observen lesiones nodulares de diferente tamaño, diámetro, bilateral, de distribución difusa, sobre ambos campos pulmonares, pensar en metástasis. ¿Que puede existir otro diagnóstico diferencial? Sí, pero no lo podemos descartar hasta que nosotros no nos quedemos tranquilos, no sepamos que es una metástasis. Entonces, pacientes, por ejemplo, con granulomas, quistes hidatídicos, se puede presentar también múltiples, pero no en la gran cantidad o en la gran proporción que lo haría una metástasis. Las metástasis pulmonares son la mayoría muy agresivas desde el punto de vista radiológico y se muestran con un signo que ya lo vamos a ver, que es el signo de la soltada de globo. O sea, como si ustedes se imaginaran muchísimos globos en el cielo distribuidos, igualito así se observa en el parénquima pulmonar. Pacientes con menos frecuente observarlo. Sí, por ejemplo, en los amartomas variados, en las bulas infectadas, en las fístulas, artritis, amiloidosis, e inclusive neumonías sarampionosas, que son atípicas, pueden observarse también lesiones nodulares múltiples. Pero esto es menos del 5% de todos los casos de nódulos pulmonares múltiples. Sin embargo, se los coloco porque, evidentemente, para cuestiones didácticas es necesario que lo sepan. Ok, la metástasis puede originarse de cualquier órgano. Ya les mencioné las más frecuentes. Se presenta como nódulos de diferentes tamaños. La TB pulmonar, situado principalmente en el caso de la afinidad del Mycobacterium tuberculosis hacia lo que serían los lóbulos superiores. En ocasiones pueden cavitar, en ocasiones pueden presentar calcificaciones. Los quistes hidatídicos también, pero estos son más de signo de pared fina y deja un signo del camalote. Entonces, ahorita vamos a ver el principal signo. ¿Cuál es el signo de soltada de globos? Y fíjense que esto indica metástasis, indica infiltración pulmonar secundaria. Entonces, este tipo de metástasis fue, por ejemplo, en el caso de un sarcoma óseo. También tenemos nódulos pulmonares múltiples en el caso de la hidatidosis pulmonar. También en el caso de siembras de abscesos o de neumonías atípicas se pueden observar, pero la voy a diferenciar de la metástasis porque casi siempre son de origen unilateral, tal como lo observamos acá en la imagen. Fíjense que es un solo campo pulmonar que está afectado predominantemente. El izquierdo también, fíjense que aquí la flecha indica hacia los segmentos basal posterior del lóbulo inferior izquierdo, también presencia de ciertas siembras hidatídicas. Esta imagen también característica, fíjense cómo se observa una gran cantidad, o ustedes lo describen de esta forma, campos pulmonares de radiotransparencia pleuroparenquimatosa disminuida, obviamente porque está condicionada por la presencia de múltiples imágenes radiopacas. Radiopacas, recuerden, es brillante, como ya se ha dicho, es brillante con respecto al parénquima que es aireado, es radiolúcido. Entonces lo vamos a ver de esta forma, ¿ok? Distribuidas de manera difusa sobre todos los segmentos y todos los lóbulos pulmonares. Vemos una proyección lateral y miren cómo se observa. Entonces, en estos casos, principalmente, considerar la presencia de lesiones infiltrativas secundarias o neoproliferativas, ¿no? Ok. Otras imágenes para que refuercen bien cómo se observan las lesiones nodulares de tipo múltiples, cómo determinan, fíjense que aquí no solamente hay nódulos, también hay masas pulmonares. Entonces, hay muchas de las lesiones que no tienen menos de 3 centímetros, hay unas que pasan, inclusive pueden llegar, miren esta de gran tamaño. Una forma fácil de identificar qué es nódulo y qué es masa, sin necesidad de una regla, es midiendo el espacio intercostal. El espacio intercostal por lo general no pasa de 3 centímetros. Entonces, si ustedes ven que la lesión nodular es menor de lo que un espacio intercostal mide, ya ustedes pueden decir, mira, es un nódulo. ¿Ok? Ahora, si ustedes ven es más grande del espacio intercostal, es una masa.
Pero esto no es muy patognomónico decirlo, porque si nos llega un paciente con un enfisema pulmonar, con una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que ustedes saben que ellos hacen atrapamiento aéreo, obviamente el volumen pulmonar va a estar bastante acentuado y por lo tanto lo que sería el espacio intercostal bastante prominente. Entonces ya ahí no es muy fidedigno medirlo porque va a estar ensanchado el espacio. Aquí pues otra imagen, pues un paciente también con múltiples lesiones nodulares y de masas pulmonares que se observa muy frecuentemente en las metástasis pulmonares. Bueno, esto a grandes rasgos se entiende como masa pulmonar, toda imagen nodular por encima de 3 centímetros de diámetro. Cuando ustedes lo ven y logren identificar con el espacio intercostal es más grande que el mismo, ya es una masa pulmonar. Y ya ustedes estarían cumpliendo el primer objetivo de hoy, saber diferenciar entre un nódulo y una masa pulmonar. Saber diferenciar entre un nódulo único de un nódulo de comportamiento múltiple. Y saber, pues, reconocer cuáles son los diagnósticos principales. Entonces, fíjense, el principal diagnóstico cuando ustedes ven una masa pulmonar es el carcinoma broncogénico. Después lo siguen otros tipos de lesiones. Menos frecuente, el CA broncoalveolar. También le sigue otro tipo de lesiones, pero imagínense, si el CA broncoalveolar es el más frecuente de la gama menos digamos, que más fácilmente vamos a conseguir una rayo X, imagínense lo demás. Y algunas que pueden estar asociadas y que de alguna forma también nos puede orientar al diagnóstico de si es benigno o maligno, es la presencia del derrame pleural. Hay derrames pleurales malignos. La mayoría de lesiones de masa que estén acompañadas de derrames pleurales que pues no tienen otro tipo, ya ustedes descartaron las otras posibilidades, infecciosa, traumática, etcétera, ya sospechen en el contexto de una masa y un derrame así que aparezca de manera insidiosa, pensar entonces en malignidad. También la presencia de mesoteliomas, en que los mesoteliomas pues son más lesiones tumorales de origen pleural, también pueden estar allí asociadas, también pueden infiltrar la cavidad pleural y las masas de la pared torácica. Entonces, también pueden infiltrar, también pueden llegar a ocasionar erosión o inclusive destrucción ósea. Esto es muy frecuente verlo, más que todo en el tumor de Pancoast, donde, disculpen, donde pues son lesiones, oye, tumorales bastante importantes, bastante agresivas, generalmente ubicadas en el lóbulo superior derecho. Aquí más teoría para que afinen y puedan, digamos, memorizar mejor sobre toda la variedad de patologías que conseguí. Esto es solamente para que lo tengan con ustedes y puedan así entonces, esto es una recopilación de todas las bibliografías que se han leído, que se han estudiado y que les traigo pues lo más importante, lo más relevante. Y obviamente las características de cada uno. Ok. Bueno, esto es un ejemplo bastante característico de una masa. Fíjense que es bastante grande, mide más de lo de un espacio intercostal y es una masa pulmonar porque aparte del tamaño, pues tiene también unos bordes bien definidos y en estos casos siempre, fíjense que tal como lo describe aquí la imagen, en este caso está un sarcoma pulmonar donde se demuestra una masa bastante de gran tamaño. Pero aquí ya esto es un tumor fantasma y se dan cuenta que es un tumor fantasma porque en la placa control ya la lesión nodular pues no apareció, o sea, desapareció. Esto es muy frecuente conseguirlo en los pacientes con tumores evanescentes, de tipo, por ejemplo, también derrames pleurales encapsulados. Entonces, el famoso, el típica paciente que te dice, doctor, él tenía una masa grande y fíjense, le hicimos este control y ya no está, o sea, desapareció. Pero realmente puede ser que sea un derrame pleural encapsulado. Esto con respecto a lo que sería el signo del camalote. Fíjense que hay también imágenes radiolúcidas que determinan un nivel y eso pues se observa en la radiografía de este tipo.
Este signo es muy característico observarlo y cuando ustedes vean eso, obviamente lo primero que deben sospechar es que no se trate de una lesión focal infecciosa, por ejemplo, de tipo absceso. Pero este signo lo vamos a conseguir también en otro tipo de condiciones y es el signo del camalote. Fíjense que se observa como una importante imagen en cuanto al tamaño que determina un nivel hidroaéreo. Ok, bueno, ya vamos entonces a entrar en lo que serían las patologías infiltrativas difusas. No sé si el doctor Palermo, bueno, quiere darle algunos tips desde su punto de vista clínico, de experiencia, para los muchachos que el día de hoy nos acompañan. Doctor Palermo, adelante. Chévere, perfecto, doctor Manuel. Bueno, creo que una de las patologías que es importante abordar desde el punto de vista del síndrome intersticial son estas dos porque son muy frecuentes, sobre todo los nódulos pulmonares solitarios son tan frecuentes que a veces inclusive se pasan por alto. Hace poco le mostraba una radiografía al doctor Manuel de una paciente que venía inclusive ya con un diagnóstico radiológico y el radiólogo lastimosamente no la vio pues la lesión y tenía una lesión de un nódulo pulmonar solitario chiquitico. Hay que ver bien todas las zonas, todas las áreas radiográficas. Hay que tener una programación bastante importante, una sistemática bastante importante a la hora de realizar la visualización de las imágenes en la radiografía. Entonces, es muy importante lo que ha explicado el doctor Manuel, muy sencillo. Los nódulos miden menos de 3, las masas miden más de 3. ¿Qué debemos tener siempre presente de los nódulos? Las características de sus bordes principalmente, de sus márgenes. Si el margen de estos nódulos es regular, es un margen, tiene Doctor Palermo, una morfología. disculpa que te interrumpa. Ya queda menos de Ajá, un minuto. Vamos entonces ok, a proceder a una segunda sesión con el mismo link y la misma contraseña. Entonces, bueno, ok, los perfecto, esperamos nuevamente para el reencuentro y continuar con las infiltrativas difusas. perfecto. Ajá, entonces,